Buenos días, estimado Pablito, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Mi grupo está integrado por Marjorie Gancino, Mateo Sánchez, Tatiana Taco, Jen Yumikinga, Jocelyn Gutiérrez, Reinaldo Zúñiga y mi persona Diego Tafur. Como primer punto vamos a dar una breve introducción acerca de lo que trata este código. El presente código ha sido aprobado mediante veto parcial el 29 de noviembre del 2016, bajo la presidencia del economista Rafael Correa Delgado. La ley ha sido creada con la finalidad de enfocarse en todos los aspectos económicos sociales que el conocimiento demanda, haciendo de este una sinergia entre los actores de la sociedad, que pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. Del mismo modo, nos da el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación para generar ciencia, tecnología e innovación, así como rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. A continuación desarrollaremos un foro en el cual cada participante intervendrá ante las preguntas del moderador. Como primera participante tenemos a Marjorie Gancina. Por favor, Marjorie, ¿cuál es el objetivo y el ámbito del presente código? Muy buenas tardes. Bueno, el objetivo de este código es normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Esto está previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su relación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Se rigen con el presente código todas las personas naturales, jurídicas y demás que se desarrollen actividades relacionadas a la economía social de los conocimientos. Esta es la creatividad, la innovación, y estas actividades relacionadas son aquellas enfocadas a la creación de valor a partir de la generación, la transmisión, la gestión y aprovechamiento del bien de interés público, que incluye los conocimientos tradicionales, promoviendo en todos los sectores sociales y productivos la colaboración y potenciación de las capacidades individuales y sociales, y aprovechamiento eficiente de los recursos en armonía con la naturaleza, dirigido a la obtención del buen vivir. Gracias. Por favor, Mateo, ¿quiénes pueden ser titulares del derecho y en qué consisten las obras en colaboración colectivas y anónimas? Sí, buenas tardes. Los titulares de derecho únicamente la persona natural puede ser autor, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos patrimoniales sobre una obra. Con respecto a las obras, la obra en colaboración es aquella obra cuyo resultado unitario deviene de la colaboración de varios autores. La obra colectiva es aquella que es creada por la iniciativa bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores. Y por último, la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerada representante del autor y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad. Por favor, Tatiana, ¿cuáles son los derechos exclusivos de los artistas, intérpretes o ejecutantes? Muy buenas tardes, claro. Los artistas, intérpretes o ejecutantes en relación con sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier medio o procedimiento son aquellos que gozarán de un derecho exclusivo, como son la reproducción directa o indirecta por cualquier medio o procedimiento. Además de eso, la distribución, que esto incluye el alquiler comercial público del original y de las copias del mismo. Y para finalizar, la puesta a disposición al público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento en el que cada uno de ellos elija. Por favor, Jan, ¿qué significa una licencia obligatoria y de modelo de utilidad? No, muy buenas tardes. Una licencia obligatoria es una licencia de tipo extracontractual por la cual la autoridad pública autoriza a un tercero realizar actos de explotación de una patente sin el consentimiento del titular. Esta, no obstante, esta licencia obligatoria supone un pacto contractual forzoso en donde
frente a la concurrencia de las circunstancias previstas por la ley, sin consentimiento el titular está obligado a aceptar la explotación de la patente. Por otro lado, la del modelo de utilidad implica que son títulos de propiedad industrial que, de igual forma que las patentes, protegen lo que son invenciones de menor complejidad técnica. Se considera lo que es un modelo de utilidad, la forma de configuración o disposición de elementos o algún artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que se le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Gracias. Por favor, Jocelyn, ¿qué sucede si alguien utiliza nuestro nombre comercial? El titular de un nombre comercial puede impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar cuando ello puede causar un riesgo de confusión o de asociación con dicho nombre comercial o con sus actividades. En el caso de nombres comerciales declarados notorios, el titular podrá impedir a cualquier tercero usar el comercio un signo distintivo idéntico o similar cuando ello pueda causarle un daño comercial, económico o por razones de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del nombre, o por razón del aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o del titular. Por favor, Reinaldo, ¿quién verifica la información de propiedad intelectual? Buenas tardes. La autoridad judicial, en este caso, sería la autoridad competente requerida a la autoridad nacional, competente en materia de derechos intelectuales, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado, para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencias. Gracias. Nuevamente con Marjorie, por favor, platícanos sobre los actores generadores y gestores del conocimiento. Por supuesto, entre los actores cabe mencionar a las entidades de investigación científica, que son aquellos organismos públicos, personas jurídicas, asociaciones privadas o mixtas, incluyendo a las instituciones de educación superior, acreditadas según las normas correspondientes, que éstas dediquen sus actividades a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, o que presten sus servicios relacionados. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, en concordancia con el plan estratégico de cada entidad de investigación científica y mediante el respectivo reglamento, determinará aquellos servicios que sean relacionados a la investigación científica o al desarrollo tecnológico. Otro actor que se puede mencionar son las academias de ciencia, que son aquellas personas jurídicas privadas sin fines de lucro dirigidas a promover la ciencia. Gracias. Mateo, por favor, ¿en qué consisten las medidas tecnológicas para la gestión y protección de derechos? Sí, los titulares de derechos de autor o derechos conexos podrán establecer medidas tecnológicas efectivas como sistemas de cifrado u otros respecto de sus obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos conexos que restrinjan actos no autorizados por los titulares o establecidos en la legislación. Aquí también se prohíbe dos asuntos importantes y son suprimir o alterar sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos y distribuir o importar para su distribución, emitir o comunicar al público sin autorización ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterado sin la autorización. Gracias. Por favor, Tatiana, ¿cuáles son los derechos de los organismos de radiodifusión? Claro, los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su conocimiento cualquiera de los siguientes actos que se va a mencionar, como es la retransmisión de sus emisores por cualquier medio o procedimiento, la fijación y la reproducción de sus emisiones y la comunicación al público de sus emisiones cuando éstas efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de admisión. Además de eso, la duración de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión será de 50 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente, aquel al que se haya realizado la emisión. Gracias. Por favor, Yang, ¿cuándo es posible el otorgamiento de una licencia obligatoria?
El otorgamiento de una licencia obligatoria le compete a la autoridad competente y la otorgará si la solicita el titular de una segunda patente que requiera la explotación de una primera. También si al momento de la petición los cotitulares de la patente no han acordado los términos y condiciones de una licencia voluntaria, el potencial licenciatario deberá demostrar que ha intentado obtener sin éxito alguno una autorización de manera voluntaria, dentro de un plazo que no sea menor a 4 meses a partir de la solicitud formal. Por favor, Jocelyn, explícanos qué son los rótulos o enseñanzas. O enseñas, perdón. Los rótulos de enseñas se refiere a cualquier signo que sea apto para distinguir un establecimiento de comercio. La protección y el registro de los rótulos de enseñas se rigen por las disposiciones relativas a los nombres comerciales que se encuentran en este mismo código. Gracias. Reinaldo, ¿cómo proceder si existe abuso del derecho de propiedad intelectual? Bueno, en este caso el juez competente ejercerá a petición de parte funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, siempre que la acción no persiga salvaguardar el interés general o el bienestar de los consumidores. También se podrá ordenar la suspensión dentro del ámbito de su respectiva competencia de las medidas cautelares, así como de cualquier otra acción que haya sido tomada por terceros a solicitud del titular o parte interesada. Por favor, Marian, explícanos qué menciona la ley acerca de la innovación social y el emprendimiento innovador. Eh, en el código, en la innovación social, nos dice que es un proceso creativo y colaborativo mediante el cual se introduce un bien nuevo o este se ha mejorado. También puede ser servicio o proceso con un valor agregado que modifica e incorpora nuevos comportamientos sociales para la resolución de problemas, la aceleración de capacidades individuales o colectivas, también para la satisfacción de necesidad de la sociedad y el efectivo ejercicio de derechos. Está orientada a generar impactos sociales, económicos, culturales y tecnológicos que fomenten el buen vivir. Con respecto al emprendimiento innovador, nos dice que es un proyecto orientado al desarrollo de un nuevo bien o también que este sea mejorado, cuyo factor fundamental es el uso del conocimiento que se genera a partir de un proceso de investigación, desarrollo experimental y tecnológico o procesos creativos con base científica, cuyo fin último es su introducción en el mercado. Gracias. Por favor, Mateo, ¿cómo es el uso de las tecnologías digitales libres en los sistemas de educación? Sí, las instituciones del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior únicamente para su funcionamiento administrativo deberán usar software siguiendo el esquema de prelación, donde se debe seguir un orden para la contratación pública relacionada al software y es de la siguiente manera. En primer lugar, está el software de código abierto que incluye servicios de desarrollo de código fuente, parametrización o implementación con un importante componente de valor agregado ecuatoriano. Como segundo, el software en cualquier otra modalidad que incluya servicios con un componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano. Como tercero, está el software de código abierto sin componente mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano. Como cuarto, el software internacional por intermedio de proveedores nacionales. Y por último, el software internacional por intermedio de proveedores extranjeros. Gracias, Mateo. Por favor, Tatiana, ¿cuándo se considera una invención nueva? Claro, se considera una invención nueva cuando ésta no estuviese comprendida en el estado de la técnica. ¿Qué se entiende por estado de la técnica? Esto comprende todo lo que haya sido accesible al público en cualquier lugar o momento por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier de otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso la prioridad reconocida. Por favor, Jan, ¿cuándo se considera la no infracción de derechos de esquemas de trazados de circuitos integrados? Se considera la no infracción de derechos de un esquema trazado de circuitos integrados respecto a un circuito integrado que incorpore un esquema que se haya reproducido de forma ilícita o de un artículo que contenga dicho circuito integrado, siempre y cuando la persona que lo adquiera demuestre que desconocía la procedencia ilícita al momento de su adquisición.
Jocelyn, ¿qué son las especialidades tradicionales garantizadas? Es la identificación del tipo de producto agrícola o alimenticio que cuenta con características específicas debido a que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o cuenta con una composición, elaboración o producción o transformación tradicional o artesanal que corresponde a la identidad cultural práctica tradicional aplicable a este producto o alimento. La protección como especialidad tradicional garantizada otorga el derecho a incorporar en el etiquetado o en cualquier otro tipo de publicidad que promocione el producto la indicación especialidad tradicional garantizada, o sus siglas ETG. Las ETG constituyen el elemento conjunto de elementos por los que productos agrícolas o alimenticios se identifican claramente de otros parecidos, que pertenecen al mismo tipo de la misma categoría. Esas características diferenciales se deben al uso de materias primas, composición, elaboración, procesos de producción tradicionales o no ligados a la zona geográfica delimitada. Por favor, Reinaldo, ¿cuáles son las medidas ordenadas por la tutela administrativa? La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales puede ordenar la adopción de uno o de más de las siguientes medidas. En este caso tenemos cuatro. La número uno es de inspección. El punto número dos es el requerimiento de información, incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentran bajo el control o posesión del presunto infractor. El número tres es la sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Y para finalizar, el punto cuatro, que son las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos. Por favor, Marjorie, ¿qué menciona la ley acerca de los derechos de autor? Claro, los derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra. La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra. Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Se reconocen y protegen los derechos de autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras. Por favor, Mateo, ¿en qué consiste la transferencia de los derechos patrimoniales y en qué tipo de contratos de explotación de las obras existen? Son susceptibles de transferencia a cualquier título y en general de todo acto o contrato posible. Tuvimos un pequeño problema de conexión con Mateo, por lo que vamos a seguir con la siguiente participante, que es Tatiana Taco. ¿Cuándo se otorgan las patentes de invención? Claro, se otorgarán las patentes de invención cuando sea producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que ésta sea nueva, tenga un nivel incentivo y sea susceptible de aplicación industrial. Es importante tener en cuenta que se considera materia protegible a los conocimientos no tradicionales. Por favor, Jan. ¿En qué se diferencia una marca, marca colectiva y marca de certificación? Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, que podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. Por otro lado, una marca colectiva es todo signo que sea apto para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a dos o más personas o empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. Y por último, la marca de certificación es un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad, origen u otra característica ha sido certificada por el titular de la marca. Jocelyn, por favor, ¿cuál es la indicación de procedencia? La indicación de procedencia se refiere a un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque a un país, región, localidad o un lugar determinado. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio. Cuando fuere falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. Por favor, Reinaldo, ¿quiénes están encargados de crear incentivos para la innovación social?
Bueno, en este caso sería la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y otras instituciones públicas competentes que son las que crearán y gestionarán programas o proyectos cuyos beneficiarios y partícipes serán las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y cuyo objetivo es el fenómeno financiamiento total o parcial a la innovación social de conformidad con las necesidades y planificaciones nacionales. También cabe recalcar que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera son las que establecen líneas de crédito y otros instrumentos financieros para el financiamiento de la innovación. Por favor, Mateo, para retomar la pregunta, ¿en qué consiste la transferencia de los derechos patrimoniales y qué tipos de contratos de explotación de las obras existen? Sí, como les contaba, son susceptibles de transferencia a cualquier título y en general de todo acto o contrato posible bajo el derecho civil o comercial como bien mueble. En caso de transferencia a cualquier título, el adquiriente gozará y ejercerá los derechos derivados de la titularidad. La enajenación del soporte material no implica cesión o autorización alguna respecto al derecho del autor sobre el que la obra dicho soporta incorporará. Viendo los diferentes tipos de contratos de explotación de las obras, tenemos los contratos de transferencias de uso de derechos de autor o explotación de obras por terceros, contratos de edición, contratos de inclusión fonográfica, de representación, de radiodifusión, de obra audiovisual y por último los publicitarios. De mismo modo, Mateo, ayúdanos. ¿Cuánto es la duración de los derechos patrimoniales? Sí, en la parte de la duración de la protección de los derechos patrimoniales comprende toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos corresponde a una persona jurídica, el plazo de protección señalado o en el inciso anterior se contratará a partir de la divulgación o publicación de la obra. Si la obra no se hubiese divulgado o publicado dentro del plazo de 70 años contados desde su realización, el plazo de protección señalado en el inciso anterior que les comentaba, se contratará a partir de la realización de la obra. Gracias. Para finalizar, por favor, Jan, ayúdanos. ¿Qué elementos pueden constituirse como marcas? Pueden constituirse como marcas, entre otros, los siguientes signos o medios: palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, los sonidos, olores y sabores, las letras y los números, un color delimitado por una forma o combinación de colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto, las animaciones, gestos y secuencias de movimientos, hologramas y cualquier otra combinación de signos o medios indicados en los apartados anteriores. Gracias. Para finalizar, ¿hay algún participante que quiera acotar algún tipo de opinión? Bueno, más que una opinión, quisiera acotar es al tema de la innovación y el financiamiento de esto, que también es parte del Estado ecuatoriano crear programas de financiamiento de capital para el desarrollo de la innovación social. Podrán beneficiarse de este financiamiento los actores de los sectores públicos, privados, mixtos, popular, solidarios, los cooperativistas, asociativos y comunitarios. Los recursos de estos programas de financiamiento, dada su naturaleza, tienen altas posibilidades de pérdida, ya que se pueden alcanzar hasta la totalidad de las inversiones efectuadas y deberán ser considerados como tal por los entes de regulación y control. También como resultado de estos programas o proyectos para el fomento de la innovación social, se pone en marcha un emprendimiento innovador que produjera, más que todo, que se obtengan ganancias económicas de este. El Estado participa en un 5 y 10% de la utilidad y los beneficios económicos de dicho emprendimiento. Y eso. Gracias, Reinaldo. Del mismo modo, creo que otro participante, si quiere aportar algo. Bueno, yo quiero mencionar lo importante que son los entornos digitales informativos para que exista un acceso libre al conocimiento.
¿Qué quiere decir esto? Que el acceso al conocimiento debe ser libre y seguro en entornos digitales e informáticos mediante las tecnologías de la información y comunicaciones desarrolladas, ya sean estas en plataformas compatibles entre sí, así como el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales. Y la apropiación de tecnologías constituye un elemento transversal de la economía social y de conocimientos, ya que esto aporta la creatividad y la innovación y es indispensable para lograr la satisfacción de las necesidades y el efectivo goce de los derechos. Gracias. Gracias, María. Estimado Pablito y compañeros, esto ha sido todo por parte de nuestro grupo. Espero que haya quedado todo claro.